Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Mercedes viaja a la Unión Soviética. Moscú, 1953. Una joven de 18 años desembarca de un avión proveniente de la República Democrática Alemana. ¿Te acuerdas que intentaste estudiar en la Unión Soviética? ¿Sí? Deja atrás un país al que por fin se estaba empezando a acostumbrar. Deja atrás a su primer amor. Y todo por cumplir un sueño: estudiar física nuclear. Física nuclear, sí, eso sí me acuerdo. Pero le espera una amarga sorpresa. ¿Y intentaste estudiar física nuclear, pero te dijeron que estaba prohibido para extranjeros? No me acuerdo nada, pero nada. Y, o sea, como que estudiaste eso, o sea, intentaste eso, te dijeron que estaba prohibido para extranjeros. Y para mujeres seguramente. Y luego intentaste estudiar, o sea, como eso no podías, intentaste estudiar relaciones internacionales y eso estaba prohibido para mujeres. Fíjate, ya no me acuerdo. Ante esta doble negativa, Mercedes decide volverse a Alemania. O sea, no me quedé porque no podía hacer lo que yo quería. Yo me parece lógico que si no te dejan estudiar lo que tú quieres, pues que te marches. Lo que pasa es que, claro, las consecuencias... La joven Mercedes no puede imaginarse hasta qué punto esa decisión marcará el resto de su vida y el de las siguientes generaciones. La abuela de las tres guerras. Episodio 4. Un sueño frustrado. La utopía está en el horizonte. Caminas 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Fernando Birri. Ángel Álvarez llega a la RDA. Madrugada del 7 de septiembre de 1950. Ángel Álvarez, el padre de Mercedes, está sentado en el asiento de un autobús. No tiene ni la más remota idea de hacia dónde se dirige. Se ve que los metieron esa misma noche en unos autobuses y los mandaron a Alemania. Esta es al menos la versión que escuchó Pepe, el hermano pequeño de mi abuela Mercedes. Cuando él era pequeño, su padre Ángel le habló de ese momento, de la razón por la que él nació en la República Democrática Alemana. Y se dieron cuenta que estaban entrando en Alemania. Era parte del plan de la Operación Bolero Paprika, la operación secreta por la que detuvieron a mi bisabuelo Ángel. Según las fuentes oficiales, a los detenidos se les dio 2 opciones: o se iban a Córcega o Argelia bajo pena de destierro, o eran expatriados en alguno de los países del bloque socialista. Ángel, junto a otros detenidos, eligió esta última opción. Llegaron a un punto que los hicieron bajar del autobús y dijeron: corred ahí con los vuestros. Los vuestros, los comunistas. Y los echaron a correr. Y claro, ellos atravesaron la línea fronteriza y llegaron ahí. Claro, nadie entendía nada. Pero ni Ángel ni el resto de detenidos sabían hablar alemán. Ni ellos hablaban alemán, ni los otros entendían nada español. Y eso fue bastante complicado al principio. Así llegó el padre de Mercedes a la RDA, la República Democrática Alemana. A pesar de las trágicas circunstancias, es probable que Ángel estuviera emocionado. Mi abuela me explica por qué. Para un comunista, pues ir a vivir en un país socialista es como ir a vivir en el paraíso, que luego se mostró que no lo era, ni lo fue ni lo será, porque el paraíso no está aquí en tierra, hay que buscarlo en otro sitio. Mercedes y Enriqueta se mudan a Dresden. 30 de marzo de 1951. Han pasado 6 meses desde que Ángel llegó a la Alemania del Este. Mi abuela Mercedes y su madre Enriqueta llegan a la estación de tren de Neustadt, en Dresden. Mercedes no da crédito a lo que ve. Todo está en ruinas. Fue bastante impactante el ver la destrucción, pero claro, en mi caso siempre había
la mezcla de los dos aspectos. La destrucción, pero eran alemanes los que habían sido destruidos, pero fueron porque los alemanes fueron los primeros en poner en marcha la guerra mundial. Un pensamiento cruza la mente de Mercedes. Quiero volver a mi país. París era para mí mi país prácticamente. Los franceses y el entorno de mis padres y tal. Y de repente ir a la RDA es llegar a un mundo nuevo, empezando por el idioma. Porque claro, yo alemán no había nunca. Y aparte también yo creo que mi infancia soviética, ruso-soviética, hacía que yo tenía una especie de un sentimiento contra los alemanes. Claro, mi abuela se había criado jugando a capturar a los Niemcy, los alemanes. O sea, porque yo había vivido la guerra en la Unión Soviética. Y entonces todo el mensaje que se me adentró en mi infancia fue contra los alemanes. Y luego de repente mi padre se va a Alemania. Mercedes y Enriqueta bajan del tren y corren a abrazar a Ángel. Después de 6 meses, por fin han conseguido reencontrarse. 9 meses más tarde, Enriqueta dará luz a un precioso bebé llamado Pepe. Primeros años en Dresden. 31 de diciembre de 1952. Han pasado casi 2 años desde que la familia se reencontró en la Alemania del Este. Estamos en Dresden, en la planta baja de un edificio cerca de la casa de la familia Álvarez. A mí se me ha quedado el recuerdo de entrar ahí y ver como una cortina blanca, y entonces ahí te metías como en la niebla de Londres. Una Mercedes de 17 años sostiene a su hermano de 10 meses en brazos. A su alrededor, grupos de españoles toman vermú y juegan al dominó. Era como una pequeña isla española en Dresden. El ambiente era muy español, sí. Yo recuerdo que entrabas ahí, de entrada había mucho ruido, mucho humo y mucho movimiento de gente y ya nada ordenado ni tranquilo al estilo alemán. Es el Club de Españoles de Dresden, el lugar de encuentro y reunión de los españoles comunistas exiliados. Y ahí se realizaban todos los actos políticos, sobre todo las reuniones, las celebraciones, las comidas. Y hoy se han reunido para celebrar el fin de año y recordar un sueño que cada vez parece más imposible. Las celebraciones, por ejemplo, de finales de año acaban siempre con el mismo brindis el año que viene en España. Han pasado casi 2 años desde que Mercedes y su madre llegaron a Dresden. Mercedes ya se está empezando a acostumbrar a este nuevo mundo, ya domina el alemán y está terminando de estudiar el bachillerato en la ABF. Facultad para trabajadores y campesinos. Es la única chica en su clase. La mayoría eran chicos, o todos. Tengo que entendido que ahí conociste a Wolfgang, mi abuelo biológico. Sí. Sí que estaba en la ABF también, sí. Mercedes se está enamorando por primera vez en su vida, pero ella no le da importancia. Tiene otros planes en mente. Le han concedido el honor de poder estudiar en la Unión Soviética. Y eso está por encima de un insignificante amor de adolescencia. El fin del paraíso. Cuando mi abuela se dio cuenta de que no iba a poder estudiar lo que quería en la Unión Soviética, por ser extranjera y por ser mujer, decidió volverse. Pero a su regreso ocurrió algo inesperado para Mercedes. La comunidad de españoles en Dresden la acusó de haber dado la espalda a la Unión Soviética. Sí, yo tampoco entendía por qué. Mi abuela me lo intenta explicar. La Unión Soviética era entonces para los partidos comunistas, ¿cómo decir?, el paraíso. Claro, alguien que le da la espalda es para destruirlo. La acusaban de haber tenido la posibilidad de estudiar una carrera menos elitista y aún así haber decidido volverse. Escuchar eso me parecía demasiado injusto. ¿Por qué mi abuela se iba a tener que quedar en un lugar donde no quería estar y donde no podía estudiar lo que ella quería? Para entenderlo, pregunté también a su hermano Pepe. Lo que le echaban en cara es que tomara ella una decisión por sí misma, sin consultar con el partido ni nada, y volver atrás.
Ese es el pecado, entre comillas, que le echaron en cara. Cosas que desde el punto de vista de hoy son seguramente para ti incomprensibles ni inentendibles, pero es como funcionaba el sistema. Pepe tenía razón. Para mí era totalmente incomprensible. Y lo malo es que eso no solo se sentía así, sino que realmente tenía consecuencias difíciles para la persona. La comunidad de españoles en Dresden organizó unas reuniones y se decidió que Mercedes ya no era digna de pertenecer a la comunidad. Fue expulsada y también repudiada por su padre. Y entonces eso fue una fisura o una discusión muy fuerte entre ellos dos, aparentemente. Y sin saber a dónde ir, se acordó de ese amor de adolescencia que había abandonado para cumplir aquel sueño ahora hecho pedazos. Y cuando se torció todo, supongo que el ancla que encontró fue este chico. Mercedes se fue a vivir con Wolfgang, mi abuelo biológico. Debió de ser un momento muy difícil. O sea, el que se ponía al margen del partido tenía muy pocas opciones de poder subsistir ahí. Pero aún así, Mercedes consiguió un trabajo traduciendo libros de física nuclear del ruso al alemán. Así, conoció a los profesores más importantes de física nuclear en aquel momento en la RDA. Y ellos le ofrecieron a Mercedes estudiar la carrera allí, en Alemania. Lo único que necesitaba era el apoyo del partido. Era todo un entramado que estaba conectado entre sí y que al final los que tomaban las decisiones eran las respectivas organizaciones del Partido Comunista. La comunidad de españoles no le concedió el apoyo. Consideraban que Mercedes ya no era digna de estudiar física nuclear. Claro, para estudiar otra cosa, si no tenía el aval del partido no podía hacerlo. Pues se le cerraron muchas puertas y de hecho no estudió, no acabó, no hizo ninguna carrera. Y podía haberla hecho, claro. Una tristeza heredada. Brühl, Alemania, noviembre de 2021. Vale, te voy a contar algo que he descubierto yo que me ha sorprendido mucho y a ver qué opinas tú. Por lo visto, ella, cuando terminó el instituto... Le estoy explicando a mi tía Tania lo que he descubierto sobre el sueño de su madre de estudiar física nuclear. Y está a punto de pasar algo que no veía venir. Entonces el partido la acusó de dar la espalda a la Unión Soviética y dar la espalda a Rusia. Y como que tuvo una discusión muy grande con ellos, se fue a vivir con Wolfgang, es cuando tuvo a mi madre. Podemos parar si quieres. No sé por qué me emociona. Porque es tu madre. De repente, contar aquella historia me estaba haciendo sentir muy triste y no entendía por qué. Entonces, mi tía Tania empieza a explicarme algo de lo que yo nunca había oído hablar. Hay tristezas que se heredan y ella también había heredado parte de esa tristeza. En realidad no es solo mi tristeza, ¿no? Sino que también llevo de alguna forma la tristeza de mi abuela, la tristeza de mi madre. Esa tristeza que estaba sintiendo probablemente pertenecía a mi abuela. Debió de ser duro, ¿no? Porque yo estoy segura de que mi madre pues, era fiel al Partido Comunista, lo ha sido hasta hoy, lo es hasta hoy, ¿no? Entonces supongo que fue como duro vivir eso, ¿no? Debió de ser duro recibir el rechazo del partido, pero mucho más duro recibir el rechazo de su propio padre. Que al final hay muchas piezas del puzzle que cuando las tienes todas delante al final encaja el puzzle, ¿no? Y esto me encaja también pues, en todas las discusiones que ella contaba que tenía con su padre, ¿no? Porque en el fondo ella, a raíz de esta experiencia, supongo que veía que no todo lo que hacía el partido era correcto, o no todo lo que hacía el partido a ella le parecía bien. Pero a pesar de todo, Ángel seguía apoyando al partido. ¿Por qué? Pepe me lo explica. Él era capaz de decir, yo tengo esta idea o esta visión, pero si el partido tiene otra visión, el equivocado soy yo, no el partido. El partido no se puede equivocar. Y esa era una premisa esencial
Era una fe, era una creencia. No era nada racional, no dejó de ser racional en algún momento. Había dejado de ser racional. ¿Pero por qué? Tania me explica algo que le enseñó su abuela Enriqueta, la mujer de Ángel. Porque ella me hizo ver que la persona no es lo que tú en este momento estás viviendo de ella, ¿no? Sino que la persona tiene toda una historia detrás, y si tú entiendes esa historia que hay detrás, entiendes por qué actúa de una forma determinada, por qué no da lo que tú estás esperando. Y la historia detrás de Ángel era una historia de mucha frustración. Y si tú tienes un sueño, que es construir ese sistema o ese mundo, ¿no? Pues tiene que ser muy difícil ver una y otra vez que no lo consigues, ¿no? Ángel había luchado por cumplir un sueño toda su vida, y todo ese esfuerzo parecía estar cayendo en saco roto. Yo creo que la historia de los últimos 100 años en Europa, bueno, en el mundo, pero especialmente en Europa, ha sido muy duro para las personas que soñaban con el comunismo, ¿no? Porque se ha venido todo abajo, ¿no? Porque ha sido un darte golpes contra la pared constantemente, ¿no? Ha ido cayendo una cosa detrás de otra, ¿no? Pero por mucho sufrimiento que le causase, Ángel nunca renunció a ese sueño. Yo creo que esa fe no la ha perdido nunca, nunca. Por muy mal que estuvieran las cosas o por muy difícil que estuviera, a nivel personal o a nivel social, él nunca. Era su razón de ser. Ahí estaba la clave. Ese sueño era su razón de ser. Y mi tía Tania cree que... Entregar todas tus fuerzas a un sueño, creo que lo hacemos todos. El comunista, el de derechas, el católico, el budista, todo el mundo. Porque en el fondo es lo que le da sentido a nuestra vida. La lucha por cumplir nuestros sueños es lo que da sentido a nuestra vida. Es la brújula que nos indica hacia dónde caminar. Pero esa lucha puede convertirse en nuestra mayor virtud o en nuestra peor perdición. Y cuando se convierte en una perdición, solo nos queda una cosa: saber de dónde venimos, sentirnos parte de algo mucho más grande, entender cómo nuestro pasado condiciona nuestro presente y nuestro sentido de pertenencia. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio... Mi familia siempre se había hablado de que había que volver algún día, ¿no? Y para mí estaba claro que mi futuro no estaba en Alemania ni bajo ningún concepto. Yo lo recuerdo como un momento muy importante en mi vida, el volver a España. Volver, que para nosotros no era volver, para nosotros era ir, porque nosotros ya habíamos nacido allí, ¿no? Volver a intentar ser española. Y no lo logré, pero bueno. Pensaba qué suerte tiene la gente de vivir en un país así, ¿no? Pero había muchas cosas en España que me sorprendían, que yo, incluso muchas que me asustaban. Esto es La abuela de las tres guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver la orden de expulsión de Ángel Álvarez de Francia por la operación Bolero Paprika o las fotos de la boda de Mercedes y Wolfgang y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.